Muy bien, para dar inicio a la sesión número 4, denominada Imagen de la banca, un reto por mantener la confianza, invitamos al escenario a Andrés Gómez. Andrés Gómez es el Country Manager de FTI Consulting para Colombia y es la cabeza de las operaciones de consultoría de negocios en ese país en temas de comunicaciones estratégicas. Andrés nos hablará, o más bien, el título de su conferencia será Proud to be a Banker, preguntas sobre la reputación del sector. Andrés, bienvenido. Bueno, buenos días, bienvenidos. Quiero presentar excusas porque no se ve tan bien la imagen como la veo yo acá. Sé que ayer también hubo unas gráficas que no se pudieron ver, pero la frase que no se ve dice: ¿qué delito es robar un banco comparado con fundarlo? Y es una frase que Bertolt Brecht, el dramaturgo, hizo durante mucho tiempo. Mi segundo slide es una caricatura de Matador, un caricaturista colombiano. Dice: abrí mi cuenta bancaria con 20.000 pesos, menos 7.000 de cuota de manejo, menos 6.500 por el uso del cajero, menos 3.000 por consulta de saldo, menos 12.000 de la tarjeta de débito. Ahora le debo al banco 8.500. Luego viene una frase de Henry Ford: es bueno que la gente conozca el sistema bancario y monetario. Si no, habría una revolución mañana por la mañana. Es bueno que la gente no conozca. Y por último, una carátula de The Economist llamada Banksters, una mezcla entre la palabra banqueros y la palabra gangsters. Pues muchas gracias, bienvenidos. Como bien decía Juan Carlos en la presentación, mi charla se llama Are you proud to be a banker? Y cuando la pensé y cuando preparé la charla, me quedé pensando, ¿son ustedes orgullosos de ser banqueros? Yo creo que la respuesta es sí, pero cuando lo miraremos a lo largo de estos 38 minutos que me quedan, veremos si esa afirmación se la puede poner uno en una camiseta en cualquier lugar del mundo. Para presentarme muy rápidamente, 3 datos claves: padre de 2 hijos, maratonista y consultor en temas de comunicaciones. Entonces déjenme arrancar con este slide. El sector financiero goza de mala reputación. Acá hay un estudio que se hizo a través del RepTrak, que es una institución que mide la reputación de los diferentes sectores. Insisto, excusas porque no se ve tan bien. El sector financiero y los bancos están solo superados por el tabaco, como los sectores con peor reputación en el mundo. Esto es un estudio entre 36 países del mundo. Y lo que termina mostrando es que tiene una calificación débil. El RepTrak lo que termina mirando es la reputación que tienen diferentes sectores para calificarlas, desde muy fuertes hasta débiles, y el sector bancario, el sector financiero, está calificado con una calificación de débil. Pero si uno se metiera a internet, a las conversaciones online, Brandwatch, que es una herramienta que permite entender, diría: hombre, estamos muy mal parados, porque si ustedes se dan cuenta, y perdón que no se ve muy bien, abajo nuevamente el tabaco tiene apenas 15% de conversaciones positivas y un 55% de conversaciones negativas. Las tarjetas de crédito tienen 25% de conversaciones positivas y casi 30% de conversaciones negativas. Los bancos están 25% a favor y casi 30% en contra, y uno podría seguir. En algunos países como Colombia, la gente no confía en el sector financiero. Y se ha hecho unos estudios a lo largo del tiempo donde uno le pide tanto a los microempresarios como a la población en general que analice y que califique entre 1 a 10 la confianza que tienen los bancos. Los números son aterradores, diría yo. 44% de los microempresarios tienen baja confianza en el sector financiero. Esa baja confianza, 9 está en no confía absolutamente nada. Por el contrario, la población general, los números son la baja confianza 56%, más de la mitad. Y 21 no confía nada en los bancos. Y uno dice: esa es la reputación que tenemos, ese es el trabajo que hemos hecho, eso es el compromiso que hemos adquirido. Y uno empieza a preguntarle tanto a los microempresarios como a la población en general: ¿por qué hay baja confianza? Y les leo algunos datos que me llamaron la atención. 14%, cerca de 1 de cada 7, dice: los intereses son altos, cobros excesivos. 8%, no brinda seguridad. 4%, solo buscan beneficio propio.
3% no dan información clara y 3% pueden embargar bienes. Y uno entiende que haya unos que son esencia del tema bancario, pero solo buscan beneficio propio, es algo que se va a repetir a lo largo del tema. Y a su vez, en la población general, 12% dice intereses son altos, 16% no brinda seguridad, pero 10%, uno de cada 10 dentro de ese 56% nos dice no son honestos, roban. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que eso es solo en Colombia? ¿Será solo en Latinoamérica? Y me encontré este estudio, que es un estudio que se hace en Estados Unidos, en Boston, sobre los diferentes temas. De izquierda a derecha, lo primero que ustedes van a ver es el private equity. En la línea azul es favorable, la línea roja desfavorable. El segundo son los investment bank, los terceros son los bancos comerciales, el cuarto son las tarjetas de crédito. El quinto son los venture capital firms, el sexto insurance company y finalmente los hedge funds. El rojo le termina ganando el azul en 3 de los 7 temas, pero no hay una diferencia muy grande. Entonces uno se pone a pensar, hombre, ¿por qué? Y yo me puse a recopilar datos y me acordé de este señor, de Madoff. Y uno dice, efectivamente Madoff genera unas percepciones que afectan, porque las noticias y escándalos que la ciudadanía en general ve es eso. Pero uno puede seguir y está el tema de los subprime. Y no tengo que detenerme porque sé ustedes que me entienden de lo que hablo. Y va uno acá a las pirámides en cada país, el esquema de Ponzi y cómo se ha ido convirtiendo en malas noticias que terminan afectando la reputación. El colapso de los bancos. Entonces uno ve todo lo que le ha pasado al Deutsche Bank en su momento, los riesgos financieros, lo que le pasó a Lehman Brothers, y uno podría seguir la manipulación de las tasas LIBOR, en fin. Hice una lista, y si ponen en internet sector financiero, crisis, escándalos, todos los días aparece uno. Pero ese no es el punto. El punto central es que este es un sector muy propenso a las crisis. El Instituto de Crisis Management revisa año tras año cuáles son los sectores más propensos a la crisis. Y entre el sector farmacéutico, que uno diría, sí, sé que viven en crisis, el sector de energía y transporte, estamos ahí. El sector bancario, el sector financiero, el sector de seguros. Y hemos crecido con una cultura del tío rico. Sé que en cada país se dice distinto, en Colombia se dice tío rico, algunos en España lo llaman tío Gilito, y esos arquetipos se nos han ido formando. Yo tengo, como les dije, unas niñas de 4 y 6 años, y la que más le gusta a la grande es jugar Monopolio. Y es feliz cuando acumula esos billetes. Y uno se pone a pensar, hombre, ¿será que esos arquetipos surgen y se instalan en la mente? No hay duda. Y esos arquetipos se refuerzan con estereotipos. El lobo de Wall Street. Estoy seguro que más de uno ha entrado a la oficina y ha abierto los brazos y ha hecho todo el tema. Y hay otras películas como Wall Street, donde ya hay 2 versiones, una de los años 80, una de los años 90. Pero al final, y lo más importante es eso, como sector, nunca somos vistos como culpables. Siempre hemos sido un sector al que se le ha dado ayuda. Y eso se traduce en imágenes como esta. Los dineros públicos no salvan a los hospitales, no salvan a los colegios, terminan salvando a los bancos. Y uno se pone a pensar, ¿eso es bueno o eso es malo? Esto es una típica estrategia de comunicaciones de crisis. La explico con un ejemplo de Colombia y luego la llevo al sector bancario y financiero. Colombia en los años 80 era visto como el villano en la lucha contra las drogas. ¿Qué tuvo que hacer Colombia? Victimizarse. Decirle a los Estados Unidos, no señores, yo no soy el villano, el culpable. Yo produzco, pero los que esnifan la cocaína son ustedes, por lo tanto es una víctima porque pongo los campesinos muertos, las hectáreas arrasadas y demás. Y a comienzo de este siglo se convirtió en el aliado en la lucha contra las drogas. Eso es un esquema típico del manejo de crisis. ¿Cómo paso de ser el villano a la víctima y luego me convierto en aliado? El sector bancario, cuando ha estado en problemas, no es que se victimice, pero siempre alguien lo termina ayudando. Y el aliado, que es el ciudadano, se termina viendo afectado. Entonces, en ese orden de ideas aparecen personas en la calle con mensajes que dicen, por favor, salven primero a los bancos. Entonces, hasta acá vamos bien. O por lo menos ya generé un par de dudas. Entonces, digamos, es un sector en donde
uno se pone a buscar y lo que encuentra al final, esta última película que la recomiendo mucho, de Big Short, es cómo hay personas que logran entender y aprovechar momentos de mercado, pero también hay otra como Inside Job que muestra que en todo el tema de subprime hay unos manejos que no son los correctos. Y si ustedes pusieran, y les pido cuando tengan tiempo, no lo hagan ahora para que no se me pierdan de la conversación, en Google la palabra bankers, eso es lo que aparece. Y uno empieza a decir, hombre, ¿será que así nos perciben? De pronto, esta es más una imagen de un banquero, pero ¿por qué tiene que ser siempre esos estereotipos? Entonces me lleva al título de mi conferencia. ¿Será que somos capaces como banqueros de ponernos una camisa en ciertas zonas de cada uno de nuestros países, en las zonas menos favorecidas, que diga proud to be a banker? Es muy probable que uno no lo haga. Y es muy probable que uno no lo haga porque somos, y está muy bien, tenemos un orgullo intrínseco entre nosotros mismos, pero ese orgullo no es igual ante otras audiencias. Entonces, esta es otra de esas teorías de comunicación que a mí me gusta mucho, que es que hay siempre tres tipos de ciudadano: el ciudadano común, el ciudadano atento y el ciudadano élite. El ciudadano élite somos nosotros mismos, el sector financiero con el sector financiero. Y claro que ahí uno se pone una camisa que diga, ojalá unas mancornas que diga proud to be a banker. El sector atento es otro sector donde están nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros aliados, que probablemente también nos entiendan, pero la ciudadanía común no. Y ayer cuando veía unas charlas de FinTech, yo me ponía a pensar, ¿será que todo el mundo nos entiende que somos completamente distintos los FinTech a los bancos tradicionales? Para ellos, no importa el nombre que uno le ponga, sigue siendo ciudadano común y nuestra conversación se está volviendo de ciudadano élite y de atento. Entonces uno diría, los bomberos sí se pueden poner una camiseta que diga proud to be a fireman. Los médicos sin duda se la pueden poner. Los profesores se la podemos poner. Pero ¿por qué nosotros no? ¿Acaso la reputación corporativa no es el conjunto de percepciones que tienen sobre un sector, sobre una organización, sobre una compañía, las diferentes audiencias de interés? Y uno se pone a pensar si nosotros hemos ayudado a la gente a construir sus sueños. La mala noticia, señores y señoras, es que la reputación no es lo que yo diga de mí. Uno siempre va a hablar bien de uno. La reputación es lo que yo diga de mí, más lo que otros digan de mí, pero el tercer punto es central. Lo que digan la experiencia directa de mis clientes. Y esa experiencia directa es la que construye esa reputación. Entonces yo traje acá 5 preguntas. ¿Hay algo malo de ser banquero? ¿Hay algo malo de trabajar en el sector? Lo que siempre me han contestado muchos de mis clientes es, bueno, quite los bancos, quite el sector financiero y mire a ver qué pasa con la economía de un país, con el desarrollo, con la creación de empresas. ¿Por qué es importante ese tema de la reputación? Y finalmente, ¿somos acaso un mal necesario? Y mi respuesta es que la reputación es un factor clave. Este es un estudio que hay en internet que dice, hombre, nosotros manejamos desde el sector financiero intangibles y promesas futuras. Por lo tanto, la palabra más importante se llama confianza. Y a mí me gusta mucho el término confianza porque además en inglés es trust, y trust para el sector financiero tiene doble connotación. Y esa es la palabra que yo quisiera que se llevaran de esta charla. ¿Cómo garantizamos la confianza? ¿Cómo trabajamos en el sector para que esa confianza se convierta realmente en nuestro tipo? Porque nosotros tenemos que lograr llegar, y ahora sí no se ve nada, ahí arriba dice advocacy. Perdón porque no se ve. ¿Qué es el advocacy? Es la capacidad de defensa que tienen los otros sobre uno mismo, o los embajadores. ¿Uno qué quisiera? Que la gente saliera a defender. Voy a poner un ejemplo muy colombiano y excúsenme, pero sé que es un jugador bastante latinoamericano. James Rodríguez. Yo creo que a James Rodríguez la mayoría de gente dice, hombre, yo lo conozco. Y familiaridad sobre él, en algunos países hay más o menos, hombre, que jugaba en el Real Madrid, que tiene un poco de gaguea al final de los partidos, que la esposa es la hermana de otro futbolista colombiano. Empieza uno a tener datos que lo llevan del conocimiento a la familiaridad y hace que él nos caiga bien. Pero una vez que nos caiga bien, confiamos en él. Cuando lo sacaron del Real Madrid, jamás la culpa fue de él. La culpa fue de Zidane, que no quiso que un latinoamericano jugara bien. Lo mismo podría pasar con Navas, el arquero, si se llega a ir. El problema nunca será nuestro, siempre será el otro. Entonces hemos construido, James Rodríguez ha construido
el advocacy, donde la gente me conoce, sabe lo que hago, tiene una opinión positiva, me cree, pero lo más importante, habla y me defiende de mí. Ustedes están en un momento que es coyuntural. La tecnología ha cambiado el mundo. Entonces la reputación es un factor clave y es un factor por dos temas. Por la licencia para operar, que es ese permiso que nos van a dar para poder trabajar, y dos, porque el mundo cambió. Y cuando les digo que el mundo cambió, es que hoy hay marchas como Occupy Wall Street. En la crisis del 29 no la hubo, en el 2008 todavía las redes sociales no tenían tanta fortaleza, pero ahora basta con un grupo de WhatsApp para que boicoteemos este congreso y digamos, ¿sabe qué? No vengamos. Y cada uno tiene el teléfono del otro y no venimos y marchamos y nos unimos. Pero además, porque esos boicots y esos apoyos tienen líderes sociales que tienen la fortaleza. Y finalmente, porque hay un millennial que piensa el mundo completamente distinto. Perdón. Y ese millennial que tiene un espíritu distinto entiende que hay otro tipo de armas. Y ese otro tipo de armas es, ya no hay que robar una sucursal bancaria, hay que hacer un ciberataque. Pero además estamos metiéndole a la gente conceptos nuevos, el Bitcoin. Y entonces fuera de este círculo élite o de ciudadano atento, para la gente del común dice, uy, no sé, lo último que leí en medios fue que alguien hackeó algo y están pidiendo Bitcoins de rescate. ¿Qué significa eso para la gente del común? Entonces vivimos en un mundo totalmente distinto. También les pido que esta tarde o mañana en el vuelo de regreso o en el carro, cuando no estén manejando por seguridad, pongan Internet in Real Time. Es una página que les va mostrando a medida que pasan los segundos cuántas cuentas se abren en Netflix, cuántas cuentas se abren en Twitter, cuántas cuentas se abren en LinkedIn. Y los números son sorprendentes. En menos de 15 segundos uno dice, este mundo no lo alcanzo a entender y a visualizar. Entonces, este señor que se llama Simon Sinek ha cambiado y ha revolucionado los temas porque ha dicho, lo que más le interesa a la gente es el Golden Circle, es decir, yo no quiero ya saber qué hago, cómo lo hago, en cuánto lo vendo, quiero saber el por qué y el para qué lo hago. Y uno se pone a pensar en el sector financiero y la gente lo que tiene es este estereotipo. La gente del sector financiero trabaja para hacer plata. Insisto, eso no es que esté mal, pero si es lo único que se ve, nos estamos perdiendo del reason why, la razón más importante para las culturas ahora. Y uno se pone a pensar y efectivamente ustedes sí ayudan a la gente a cumplir sus sueños. Y eso está visto y eso está demostrado. Entonces, ¿por qué gozamos de mala reputación? ¿Por qué no somos capaces de ponernos una camisa que diga Proud to be a banker? Si yo le he ayudado a cada uno de la ciudadano común a que tenga una casa, a que su negocio crezca, a que tenga más tiempo con todos los temas de fintech para poder dedicarle a sus hijos, a crear, a desarrollar industria. Pues la respuesta es esta, siempre nos vemos como el grande contra el débil, siempre nos vemos en una posición dominante y esa posición dominante se termina, digamos, construyendo cada vez que nos ayudan y cada vez que el banco no se quiebra. Débale plata al banco y verá lo que pasa, pero que el banco le deba plata a usted, no va a pasar mucho. Entonces, las crisis financieras, este es un estudio que hace Wall Street año tras año, dice que tienen un impacto en la vida diaria de las personas. El primer impacto, no son capaces de ahorrar 1 de cada 3 cuando hay una crisis financiera. El segundo, también 1 de cada 3 tienen que hacer recortes en sus gastos. 1 de cada 4 empieza a sufrir en temas del día a día. Van perdiendo sus fondos de retiro 1 de cada 4 y finalmente 1 de cada 7 puede terminar perdiendo, digamos, su empleo. Entonces la pregunta para pasar a lo positivo es, ¿pero se puede ser diferente en un sector con mala reputación? ¿Sirve para algo ser diferente? Yo creo que la respuesta clarísima es sí, sin duda. Hay que ser diferente. Primero, por la perdurabilidad del negocio. No importa que uno cambie su nombre, sus herramientas o como se dice llamar, lo importante es que garantice la sostenibilidad del negocio para poder ayudar a apalancar economías y generar desarrollo. 2, porque las compañías están en bolsa y el valor en bolsa, ya les traigo un estudio que hizo FTI, que es la compañía que yo lidero en Colombia y que es una red global en Estados Unidos sobre cómo una crisis impacta el valor de bolsa de una compañía. 3,
porque lo que tenemos es nuevos productos, porque este congreso lo que está mostrando es que hay una capacidad de generación de nuevas formas de atender. 4, por los fintechs, que no me voy a detener porque ustedes son los expertos. Y 5, porque necesitamos siempre garantizar trust, la confianza. Entonces, un estudio de KPMG señaló que el 87% de un valor de la compañía son activos intangibles. Y creo que esa cifra habla por sí sola. Entonces, el estudio que les contaba que hicimos en la organización, se cogieron 100 crisis a lo largo de los últimos 20 años y se analizó el precio de la compañía una vez que tuvo la crisis, el precio de la compañía 3 meses después. La pérdida real de valor fue de 200.000 millones en valor de mercados en esos 100 casos. Segundo, 14 de esas 100 compañías desaparecieron y 32%, y en 32 de esas compañías un miembro directivo perdió el trabajo. Hubo exposición mediática negativa, en algunos casos 35 veces más que antes, y hubo pérdida de confianza. Pero este gráfico lo que termina demostrando, lo que tengo a el lado derecho de ustedes, es el tipo de crisis. Las últimas 2 es desplome de mercado y la verdecita, desplome de mercado y mala gestión financiera. Esta es la gráfica, cómo la acción nunca se termina, nunca no, pero digamos la caída y el descenso que tiene es completamente distinto a, por ejemplo, cuando hay una crisis por una corrupción individual, que es esta. Cuando hay una corrupción individual, claro, la acción baja un poquito, pero nunca tiene ese desplome. Entonces, mala gestión financiera, caída del 70%, casos individuales de corrupción 5% en valor en bolsa. Entonces, el señor Buffett, que todavía sigue vivo y haciendo mucha plata, tiene una frase que a mí me encanta, que dice, hombre, toma 20 años para construir la reputación de una compañía y tan solo 5 minutos para destruirla. Pero más importante, le dice a sus empleados, le dice a sus colaboradores, le dice a sus stakeholders, si usted me hace perder plata por una mala decisión, sabe que hasta yo lo entiendo, pero si usted me hace perder la reputación, yo seré implacable. Y en ese orden de ideas, hay compañías dentro de cada uno de los países que gozan de buena reputación. Entonces uno dice, ¿se puede ser diferente en un sector? La respuesta es sí. En Colombia hay un estudio que es Merco. Merco es el monitor de reputación corporativa que básicamente analiza y le pregunta a los diferentes stakeholders con los que se relaciona una organización la calificación que le daría a esa organización. La principal empresa en reputación de Colombia es un banco, es el Grupo Bancolombia. Entonces uno se pone a pensar, ¿se puede ser diferente? Sin duda, sí. Y la industria tiene un average del 67.4, pero el customer que lo vive en el día a día le da una mejor valoración que el no customer. Y esto nos lleva a que en países como Estados Unidos o en Reino Unido ya se ha empezado a recuperar espacio. Si ustedes se dan cuenta, y perdón, aunque las diapositivas quedarán en las memorias del encuentro, empezó a recuperar el sector financiero y el sector bancario. Y yo trato de no separarlos los dos porque para el ciudadano común es uno solo. Y lo pueden después seguir separando y separando, pero la gente lo va a seguir percibiendo como uno solo. Pero además, la buena noticia es que el concepto de banco no es malo. Si uno se pone a pensar, los bancos de sangre son buenos, los bancos de alimentos son bastante buenos, incluso los bancos de esperma o bancos de semen. Es decir, el concepto de banco no es un concepto negativo. Y hay ejemplos de varios bancos que han jugado y han aprovechado esa reputación y esa percepción para hacerlo. El Grameen Bank, el banco de los pobres. Pero también bancos como el Deutsche Bank que han apoyado muchísimo el arte, que tienen pinacotecas hermosísimas, que hacen unos esfuerzos enormes. O, como les dije, una de las 3 cosas importantes después de las hijas y de la consultoría de ser maratonista, apoyan los maratones. Es decir, encuentran algún propósito que va más allá simplemente de la recolección de activos. Pero al final cumplen su objetivo mayor, a bank that earns your trust. Y trust, insisto, entiéndanlo como los 2 términos de la palabra. Entonces, para ir cerrando, el último estudio que salió en Estados Unidos en American Banker dice que los bancos, entre menos tradicionales sean y más cercanos, van a tener mejor reputación. Y ese estudio es muy importante porque empieza a demostrar que
sí tenemos que dejar de ser el banco tradicional y sí tenemos que empezar a acercarnos mucho más a la gente. Y eso nos lleva a la teoría del cubo Rubik. No sé cuántos en el auditorio han armado el cubo Rubik. ¿Alguien? Sin quitarle las calcomanías ni... Bueno, entonces digamos que los que han armado el cubo Rubik saben que primero hay que armar un lado y luego va armando uno los diferentes lados. ¿Sí es así? O sea, yo armo el blanco y después armo el amarillo. No, porque se me desarma ambos. Entonces lo que dicen es, arme un solo lado y después vaya armando cada una de las otros lados hasta que forme una T, etc. Lo leí en YouTube, no sé armar. Esa misma teoría del cubo Rubik es en el fondo la teoría de construcción de reputación. Primero, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con lo básico, el buen gobierno, la ética, la responsabilidad. Luego, que haya muy buena calidad de mis productos, muy buen entorno de trabajo, desarrollo sostenible entendido como un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Y finalmente, responsabilidad social. Y la responsabilidad social no puede ser solo yo pago impuestos. Es el compromiso de dar algo distinto. Pero al final está servicio al cliente. Y el servicio al cliente es nuestro punto débil, es nuestro talón de Aquiles. ¿Por qué? No encontré un dato mejor que este de Colombia que me gustó mucho. En el 2016 en Colombia se recibieron 1.346.588 quejas para una población de 40 millones, donde la bancarización debe estar por ahí en unos 20, estamos recibiendo muchísimas quejas. Y 20 exagerando. Entonces el servicio nos genera un hándicap. Pero los estudios demuestran que la gobernanza y la innovación son claves. En el sector financiero nos están pidiendo que haya más gobernanza y en el sector bancario en Estados Unidos se está pidiendo que haya mayor innovación. Y por eso es tan importante este congreso, porque nos lleva a pensar cómo seguimos innovando. La innovación y la tecnología son el almendrón, son la esencia, son el centro en el que tenemos que trabajar. La mala noticia, prometo que esta es la última mala, es que la gente dice, hombre, yo quisiera acceder a tecnología, ¿le gustaría usar el celular para transacciones financieras? El 68 dice, no me gustaría. ¿Por qué? Hombre, me parece inseguro, no sé hacerlo, no tengo tecnología, que eso se ha ido superando. Pero en el otro lado le dice, ¿le gustaría usar el celular para transacciones financieras dentro de otra población? Y dice, me sigue pareciendo inseguro. Si se ponen a pensar en la pirámide, necesitamos trabajar en conocimiento y en familiaridad, no en asustar a la gente, sino en mostrarle esto, cómo sirve, por qué sirve y cuál es la razón. Y uno podría seguir, ¿les parece inseguro, desconfía de Internet? Acá ya la pregunta no es como en la anterior, que era el celular, sino ¿le gustaría usar Internet para transacciones financieras? 53% desconfía de Internet. Y claro, ustedes son expertos y saben que hay poblaciones más amigables con el Internet, pero otras no. Pero todavía la curva no ha cambiado del todo. ¿Cómo vamos de tiempo? Listo. Entonces, para pasar a lo propositivo, ¿qué camino nos queda? Yo les traigo 7 propuestas muy puntuales. La primera es educar sobre el sistema. Y es volver a las raíces. Y educar sobre el sistema implica hablar en idioma que entienda el ciudadano común, no en idioma que entienda el ciudadano élite. Me explico. Una fiducia, uno dice, pues es muy fácil, es un instrumento, hay un fideicomitente, hay un fideicomiso y hay unas instrucciones fiduciarias. Y la gente del común dice, no le entiendo. ¿Cómo hago yo para decirle, y en cada país hay un nombre distinto, un chanchito, un marranito, una alcancía? Vamos a ponerle un nombre que se llame fiducia. Y cada uno va a poner una plata y yo la voy a vigilar. Nadie la puede tocar. De pronto me van a entender. ¿Cómo le explico yo a un campesino, a un agricultor, qué es la bolsa de valores? De pronto lo llevo a los corabastos, que es como se dice en Colombia, a las plazas de mercado y le digo, ¿cómo se tranza? Así se tranza. ¿Cómo le vamos a explicar el sector financiero al ciudadano del común? Back to basics y en cada momento explicarlo. 2, muy importante, autorregulación. A mi hija de 6 años le digo, autorregúlate, y no me entiende todavía, pero ustedes yo sé que sí me entienden. ¿Cómo hacemos para autorregularnos antes de que haya regulaciones cada vez más fuertes y más adversas? Cuando uno está encima del sector tabaco, se pone a pensar,
el sector tabacalero, que genera muchas muertes y muchos daños y es otro sector completamente distinto, nunca entendió esos avisos de autorregulación y terminó completamente regulado. 3, innovación, pero no solo en productos, sino también en temas de servicio, de seguridad, de cercanía. Un estudio de Edelman terminaba diciendo que 62% piensan de los encuestados que la industria está actuando responsablemente cuando trae electronic payments al mercado. Eso es muy importante. O sea, la gente está pidiendo. Y esa innovación nos lleva a la inteligencia artificial. Un reporte de Accenture que me encontré me dice, hombre, esa va a ser una revolución enorme. La pregunta que suena además paradójica es, ¿cómo vamos a hacer más humana la relación con la inteligencia artificial para que ese ciudadano común sienta realmente un beneficio? 4, servicio al cliente. Y les decía que en ese cubo Rubik que ustedes saben armar es muy importante, porque el servicio al cliente y la adopción de la tecnología para responder en redes sociales tiene que ser parte central. Si estamos volcándonos hacia dispositivos móviles, las quejas también se vuelcan hacia dispositivos móviles. Y uno ya no puede tener un simple call center, uno tiene que tener monitoreo, tiene que tener ojos, tiene que tener oídos en cada uno de los temas. 5, responsabilidad social real. ¿Y eso qué significa? Venta responsable. Cuando uno empieza a vender productos, servicios y ofertas sin una venta responsable, gana un cliente por un rato, pero realmente encuentra un enemigo por mucho tiempo. Y finalmente, un término que desde comunicaciones es muy importante, el Chief Reputation Officer. En cada una de las organizaciones de ustedes estoy seguro que hay un CFO, un COO, un CEO, todo el tema. ¿En cuántas hay? Y pregunto, un Chief Reputation Officer. ¿En alguna? Es aquel encargado de gestionar integralmente los intangibles para lograr precisamente que haya consistencia y lo hagamos. Cada vez más es una tendencia de ir metiendo al nivel directivo una persona que se encargue de la reputación. Y por último, más transparencia y yo no diría que más regulación porque hay un slide adelante que lo dice más puntual. Cumplamos lo que se pide, pero más transparencia implica que la gente quiere entender, quiere mirar, quiere encontrar que no haya 20 asteriscos de aplican condiciones. Y por último, oigamos a los clientes. Un estudio, que les digo que se hace en Wall Street, le dice, hombre, ¿qué le ayudaría al sector de servicios financieros a ganar más confianza? 1 de cada 3 dice más transparencia. 1 de cada 4 dice más y mejores servicios personalizados. Y 1 de cada 6 o 7 termina diciendo, hombre, que sigan las regulaciones. Y eso nos lleva bueno, también se le pregunta en el estudio, ¿y qué alternativas? Y dice online bank accounts, digital wallets y prepaid cards. Últimos 5 minutos, una reflexión final. Uno invierte muchísimo en innovación, en mercadeo, en publicidad, pero estoy seguro que no se invierte lo suficiente en reconstruir reputación. Y estoy seguro porque uno le pregunta a cada uno de ustedes, uno le pregunta a los CEOs cuando uno los asesora, dime cuánto es tu gross margin, se lo dicen. Dime cuál es el TIR del proyecto, se lo dicen, o la TIR, el EVA, depende cómo lo miren. Uno le pregunta cuánto es el EBITDA y se lo dicen. Y uno le dicen un número. Y uno le dice, ¿cuál es tu reputación? Muy buena. Y uno dice, no, espere. Me dijo que 42% gross margin, me dijo que EBITDA 20%. Muy buena es que no se está midiendo la reputación. Y cuando no se mide la reputación, pues es como si uno no midiera el gross margin. A mí me encanta Waze porque lo primero que le pregunta a uno Waze es ¿para dónde va? Y después le recalcula. Si uno en las organizaciones se enfoca en construir esa reputación, en poder medirla y en tener claro que ese es el objetivo, va a ser mucho más fácil. Porque al final nos va a ayudar, primero, para tener licencia social y jurídica para operar. Social, que es clave. Son nuestros consumidores, son nuestros aliados y es la gente la que nos va a dar el permiso. Y jurídica, porque es clave hacerlo. Segundo, porque hay una nueva generación que cada vez entrará a usar más los servicios. Y esos servicios están pidiendo un reason why
detrás de. Y 3, porque necesitamos construir un nuevo arquetipo que nos permita ponernos esa camisa. Porque al final, me quedan 2 slides, si un árbol se cae en un bosque y nadie lo oye y nadie lo ve, mi pregunta es, ¿el árbol se ha caído? Mucha gente dice, sí, se perdió un activo. Otros dicen, no, porque si nadie lo oyó y nadie lo vio, entonces no se cayó. Entonces la pregunta puntual es, si uno no, y perdón si el término en Centroamérica no se entiende, cacarea los huevos que pone, otros lo van a cacarear. Si uno no cuenta lo que hace, es como si no existiera. Si no contamos los beneficios, el reason why, el por qué estamos trabajando en innovación, en tecnología, en transformar, nadie nos lo va a creer. Porque al fin y al cabo, todo es percepción. Ustedes están viendo ahí un cuadro de Salvador Dalí, de Gala desnuda. Los hombres siempre dicen, veo a Gala perfectamente desnuda. Y acá ven a Abraham Lincoln. Les pido que cierren un poco los ojos, no mucho, y parpadeen y se van a dar cuenta que acá hay un ojo de Abraham Lincoln, acá está la nariz, acá está la quijada y acá está la oreja. Las comunicaciones, ¿alguien no lo ha visto? Puede ser el cóctel de ayer, pero esperemos que todo esté bien. Las comunicaciones no se basan en la realidad, sino en la percepción que tienen las audiencias sobre lo que nosotros hacemos. Y es claro que las crisis económicas seguirán pasando. Cuando uno las revisa, uno dice, ahí viene, ahí va y demás. Pero el empoderamiento de los ciudadanos, sus motivaciones y las tecnologías sí que van cambiando. Y como eso, el sector está bajo amenaza. Ya me quedan 2 minutos, esté tranquilo. El sector seguirá bajo amenaza. Y Charles Darwin, para cerrar, dice, no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que se adapta al cambio. Muchas gracias por su tiempo, espero que sigan Proud to be a Banker, pero que logremos educar, generar más confianza y demás.